Y le quiero dejar saber que por los últimos domingos hemos venido trabajando una serie de sermones acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que escribe Lucas, un segundo volumen que escribe luego de su Evangelio, donde nos va a mostrar los primeros pasos de la iglesia. Y es lo que vamos a estar trabajando en este domingo también y vamos a estar trabajando a lo largo del verano. Vamos a estar ir estando viendo cómo la iglesia primitiva, esa iglesia fundada por el Cristo resucitado, fue dando sus primeros pasos. Yo no sé si usted está viendo las noticias en los últimos días. ¿Cómo se da cuenta uno que se va poniendo más viejo? Porque cada vez lee más las noticias. Ese es algo que te va a pasar, algo que le va a pasar. Cada vez lee menos otras cosas y lee más las noticias. Lee el diario. Así que si ya estás leyendo el diario, te estás haciendo más viejo. Pero si leyó las noticias en esta semana, a aquellos que son amantes de los deportes y del fútbol, está la Copa América llegando a su punto cúlmine en la final. Y ha sido una sorpresa en esta Copa de fútbol la nación hermana del Perú. ¿Por qué? Porque es un equipo que a través de los años no ha tenido mucha preponderancia, le ha costado mucho clasificar a los mundiales, pero en esta Copa América ha dado el batacazo. Ha sido la revelación y la República Hermana del Perú llegó a la final. ¿Sabes lo que me impacta de ese equipo? Es que en la fase de grupo venía mal, venía empatando, perdiendo y juega con Brasil. Espero que no haya ningún brasilero aquí en esta mañana. Se va a poner el corazón del pastor lleno de amargura. No, es una broma. Jugó con Brasil, Perú. Y Brasil le ganó 5-0. Yo digo, después de 5-0, la vergüenza sería tanta que yo agarraría la valija, las maletas, las bolsas y me vuelvo a mi casa. Pero el equipo de Perú permaneció firme y por arte de magia clasificó a la segunda fase y fue a los cuartos de final y ganó por penales y fue a la semifinal y le ganó a otro equipo y ahora el equipo del Perú está en la final jugando con Brasil. Qué increíble la sorpresa que nos dieron los hermanos peruanos. Ahora, ¿por qué pienso en esto? Porque digo, bueno, este equipo después del 5-0 y sufrir esa humillación, quizás muchos dijeron, ya está, se terminó. Incluso quizás la prensa decía, la culpa la tiene el técnico, hay que cambiar los jugadores, está todo mal, y ya estaban todos los críticos, pero ahora los críticos están diciendo, llegamos a la final, ¿verdad? Bueno, ¿saben que a veces nos pasa esto en la vida a nosotros? ¿Qué haces tú en tu vida cuando sufres unas circunstancias donde el enemigo te notó 5-0? Donde estás en esos días donde dices, de acá ya no salgo, no hay esperanza. ¿Qué haces cuando ves el teléfono de tu marido que lo dejó ahí y quedó ahí en la pantalla y de repente ves un mensaje de una mujer que no eres tú? Y de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué haces cuando tu negocio tiene un problema financiero y no sabes cómo vas a poder seguir adelante con el negocio y dices, ¿y ahora qué pasa? De este negocio come no solamente mi familia, sino estos empleados que tengo. ¿Qué haces cuando quieres comunicarte con tus hijos y lo único que encuentras es una puerta cerrada en su habitación hasta el punto que agarran el plato de la mesa y se lo llevan a comer a la pieza porque no quieren hablar contigo? ¿Qué haces cuando te das cuenta que no importa cuántos esfuerzos hagas para salvar a tu matrimonio, a tu pareja, las cosas no caminan? ¿Te ha pasado alguna vez que has estado en esos días donde dices, de esta no salgo más? Aquí me metí en un pozo donde de esta no voy a salir más. ¿Sabes que algo así era la circunstancia en la que se encontraban los cristianos del primer siglo? Cristo funda la iglesia y en su resurrección y ascensión les da el regalo del Espíritu Santo y estos primeros cristianos empiezan a avanzar con el poder de Dios el mensaje del Evangelio. Pero se encuentran toda clase de oposición. Y estuvimos viendo domingos atrás toda la oposición que se encuentran. Al principio la oposición del liderazgo religioso de Israel que se oponía a los apóstoles y que se oponía a reconocer que Cristo, en el nombre de Cristo, había toda autoridad.
Entonces toman a los discípulos, los meten en la cárcel, los azotan, les dicen no prediquen más, y ahí empieza la oposición. Y quizás se están preguntando los cristianos, uy, ¿cómo sale de esta Pedro y Juan? Pero salieron. Entonces el enemigo va a poner otra oposición más, y esta vez lo hace a través del pecado dentro de la vida de los propios creyentes. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira van a ir a mentirle al Espíritu Santo. Y el enemigo trae oposición desde adentro. En el capítulo 6 vemos que la oposición está a nivel de la comunidad. Los cristianos y la iglesia se empiezan a pelear. Ah, ¿que en la iglesia hay peleas? Sí, claro que hay peleas. Se empiezan a pelear. No, porque los judíos que hablan griego, las viudas de ellos están desatendidas, y las viudas de los judíos que hablan hebreo, ellos es todo para ellos y para nosotros nada. Y empieza a haber oposición. Oposición, oposición, oposición. Y Lucas escribe estos episodios porque la audiencia original a la que él está escribiendo, esa audiencia del primer siglo, está siendo perseguida no solamente por el Imperio Romano, sino también por las comunidades judías que se oponían al cristianismo. Entonces los cristianos del primer siglo están pensando, ¿de esta cómo salimos? Nerón quemó toda la ciudad de Roma y dijo, los culpables son los cristianos. Y se desató una persecución tan grande que si había un cristiano por ahí, iban y lo linchaban, había linchamientos, los mataban. Porque los vecinos pensaban, los cristianos quemaron Roma. Entonces estos creyentes se están preguntando, ¿de esta cómo salimos? Y quizás es tu pregunta en esta mañana, quizás tú dices, vine aquí porque me invitó alguien, pero en realidad Dios te trajo porque tu pregunta quizás en esta mañana es, ¿de esta cómo salgo? Y sabes que quiero invitarte a que abres tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana para responder a esta situación tiene que ver no con la circunstancia en la que tú estés viviendo, no con la circunstancia en la que estos primeros cristianos estaban viviendo, sino en el Dios que es todopoderoso para avanzar con su poder sobre cualquier obstáculo y situación. Cantábamos en esta mañana, Dios de lo imposible, soberano, tuya es la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lo puede todo. Tenemos un Dios que no lo detiene nada ni nadie. Ahora la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es cómo el poder de Dios o cómo se manifiesta el poder de Dios en el Evangelio. En otras palabras, cuando tenemos situaciones difíciles, adversidades, ¿cómo es que se demuestra? Eso significa manifestar. ¿Cómo se demuestra el poder de Dios en el mensaje del Evangelio? Vamos entonces a leer juntos, Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo, mira, antes de empezar la lectura, les tengo que dar un poquito más de contexto. Después de todos esos obstáculos que tenía la iglesia primitiva, el domingo pasado vimos que Dios levanta 7 varones llenos del Espíritu Santo, varones piadosos, para ayudar a la obra, para que todo el mundo estuviera atendido, para que el poder de Dios siguiera avanzando. Y uno de esos varones era Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Era una persona increíble. Y en el capítulo 7, de hecho, se demuestra cómo él hablaba fervientemente acerca del Evangelio y cómo avanzaba el Evangelio. Otra oposición que se demuestra en contra del Evangelio es que los judíos lo toman a Esteban, le ponen cargos falsos y lo terminan apedreando. Imagínense este joven que había sido discipulado, que había sido entrenado, que había sido levantado y puesto por Dios para servir a esa iglesia que venía creciendo. De repente lo matan. Lo matan. Imagínese usted un joven de la iglesia que va caminando con Dios, que va avanzando, que habla fervientemente la palabra de Dios y que de repente un día no está más. La iglesia se siente
desalentada. Este era un varón prominente en la iglesia. Y llegamos al capítulo 8, como si esto fuera poco, donde encontramos que uno de los personajes que estuvo consintiendo la muerte de Esteban y estuvo orquestando la muerte de Esteban era Saulo. Saulo es el apóstol Pablo, el que luego sería el apóstol Pablo. Y así comienza la lectura en el capítulo 8, en el verso 1 del libro de los Hechos. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcían predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Qué increíble. Fuimos viendo a través del libro de los Hechos cómo la oposición va creciendo en contra del avance del Evangelio. Y llegamos al capítulo 8, donde nos dice el autor que luego de que muere Esteban, se desata una gran persecución contra la iglesia. Los judíos dijeron, hasta acá llegamos, vamos a aniquilar y a destruir esta secta de los llamados cristianos. Y los empiezan a perseguir, y los sacan de las casas, y los arrastran, y los meten en prisión. Esteban ya estaba muerto. Los discípulos quedan en Jerusalén, pero el resto de los creyentes, esa iglesia que iba creciendo, ¿se acuerdan? Los 5.000, los 3.000 que se unieron, son dispersados completamente. Ahora, ¿dónde son dispersados? En las regiones de Judea y Samaria. ¿Qué les había dicho Jesús a los discípulos antes de ascender a los cielos? En Hechos capítulo 1, en el verso 8, dice el Señor a los discípulos, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, que ya había pasado, en Judea, en Samaria y hasta el último la tierra. Es decir, esta persecución que se desata, Dios la termina utilizando para cumplir su propósito eterno. Jesús le había dicho a los discípulos, tienen que ir a predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y los creyentes en Jerusalén ya se estaban poniendo cómodos. Eran cada vez más, ahora tenían diáconos, tenían otros hombres que podían atender las mesas y estaba todo perfecto. Y pareciera ser que había un poquito de confort. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esta persecución y los creyentes son dispersados. Ahora, el punto que está haciendo este pasaje es que tenemos un Dios que manifiesta su poder. ¿De qué manera? Bueno, el poder de Dios se manifiesta por encima de toda autoridad y poder. ¿Qué significa esto? No hay nada, ninguna circunstancia que pueda subyugar, que pueda detener el poder de Dios. Porque incluso una situación tan trágica como esta, que es que la iglesia esté desbaratada, que los metan las personas en las cárceles, que los dispersen, es una situación que Dios mismo va a utilizar para hacer ¿qué? Para avanzar su reino. ¿Dónde? En Judea y en Samaria, tal como Él lo había mandado. El punto es, mis queridos, que el poder de Dios no está en dependencia a las circunstancias de la vida. Cuando las cosas van bien, entonces ahí veo el poder de Dios. Entonces ahí Dios me ama. Cuando las cosas van mal, entonces ahí Dios no tiene poder y Dios no me ama. No, todo lo contrario. En la palabra de Dios encontramos un concepto que es la soberanía de Dios. ¿Y qué significa que tengamos un Dios que es soberano? Es un Dios que lo controla absolutamente todo. A Dios nada le sorprende. No le sorprende cuando pasa algo bueno y tampoco le sorprende cuando pasa algo malo. Porque Él es el Dios que lo gobierna absolutamente todo. Es un Dios
que decreta desde la eternidad, desde antes del pasado eterno, y a Él nada lo sorprende. No lo sorprende ni tu enfermedad, no lo sorprende ni cuando te quedas sin trabajo, no lo sorprende a Dios cuando esa relación con tu novia se quiebra, no lo sorprende a Dios cuando tus sueños son destrozados. A Dios no le sorprende nada. El poder de Dios está por encima de las circunstancias que vivimos, aun cuando esas circunstancias sean adversas a nosotros. Y Dios siempre tiene un plan para utilizar esas circunstancias para hacer su voluntad y lo que Él quiere. Miremos todos juntos en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 19. Les habla Pablo a los Efesios y le está hablando del poder de Dios y les dice: ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. ¿Cuántas cosas sometió? Todo. Todo príncipe, todo poder, toda autoridad, todo gobierno. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo está sometido en este mundo. Todo lo que pasa en este mundo está sometido bajo los pies de Dios. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Ahora, claro, no es que Dios quiera que las cosas malas pasen. Las cosas malas pasan, las tragedias pasan al resultado de nuestro pecado y porque vivimos en un mundo que está en rebelión con Dios. Es un mundo caído. Ahora, ese mundo caído no lo sorprende a Dios. Y aún esas tragedias están sometidas bajo los pies de Dios. Miren la declaración que encontramos en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 27 y 28. Dios obra todo conforme a su plan. Dice así la palabra: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Lo que está diciendo el autor es que aún la muerte de Cristo en la cruz, que era algo que Jesús en el Getsemaní, ¿qué le dice al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero ser humillado. No quiero ser levantado ahí entre el cielo y la tierra. No quiero llevar la carga de todos los pecados de la humanidad. Sin embargo, Él le dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que está diciendo Hechos, capítulo 4, verso 27, es que aún esa situación tan trágica como lo fue la cruz, ocurrió de acuerdo al propósito y al plan de Dios. ¡Wow! Si nos quedó alguna duda, Efesios en el capítulo 1, en el verso 11, dice el apóstol Pablo: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según que el propósito de aquel que obra todas las cosas, Dios hace todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Amigo mío, amiga mía, nada de lo que pasa en su vida está fuera del control de Dios. Ninguna circunstancia. Y es la parte que más nos cuesta, porque a veces nos pasan en la vida cosas que son trágicas. Nos pasan a veces en la vida cosas que son tan trágicas que llevamos heridas para toda la vida. A veces una prueba se prolonga tanto en el tiempo que uno le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a probar mi fe? Sin embargo, esas cosas, aún esas cosas trágicas que nos pasan, aunque Dios no quiera que pasen, están dentro del plan y los propósitos de Dios. Ahora te mira, pero pastor, entonces, ¿por qué me pasó esto en mi vida? Me pasó esto tan difícil en mi vida que me marcó para el resto del viaje. Y no lo puedo borrar. ¿Sabes qué, querido? Hay heridas que vas a llevar
Dios las va a sanar, pero esas cicatrices van a quedar para el resto de la vida. Y va a ser en la consumación eterna de la glorificación de tu cuerpo cuando Dios te dé esa perfección que quizás estás buscando hoy. Si tú me preguntas, ¿por qué Dios permite que me pasen estas cosas malas? La respuesta que quiero darte en esta mañana es, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué Dios decide que pasen esas? Porque Dios podría intervenir y decir que esto no pase, ¿verdad? Si Él es todopoderoso, podría decir que esto no pase. Sin embargo, Él, en su sabiduría y en su soberanía, determina que eso ocurra. Y quizás tú estás peleando y dices, Dios, ¿cómo pudiste dejar que me pasara esto? ¿Cómo pudiste dejar que le pasara esto a este ser querido? ¿Cómo pudiste dejar que le pase esto a mi matrimonio? ¿Cómo pudiste dejar que le pase esto a mis hijos? Y estás ahí peleando con Dios. Ahora, es muy interesante notar que aunque yo no sé y tú no sabes por qué ocurren esas cosas y por qué Dios permite que en su voluntad eso ocurra, es muy alentador escuchar las palabras del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, en el verso 32, que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado por Dios de la muerte a la vida eterna y has sido adoptado por la sangre de Jesucristo en la familia de Dios, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, aún esas tragedias que te han ocurrido y que te van a ocurrir en el futuro, todo va a ocurrir para bien. Tú miras, bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ¿cómo todas las cosas pueden ayudar a bien? Pastor, a otro perro con ese hueso. Interesante. Mire, hay un proverbio chino que Ravi Zachariah lo da muy bien en una de sus conferencias. Y es que había un hombre que tenía un hijo y una granja y un día viene un diluvio, una lluvia torrencial y las vaquitas que tenía para vender en el mercado se le mueren todas. Entonces viene el vecino y le dice, pero qué tragedia. Lo que ocurrió, ese diluvio, esa lluvia, fue una tragedia, porque ahora usted se quedó sin sus vacas y cómo las vende y qué come, se le arruinó su economía. Bueno, pero resulta que como se le murieron las vacas, el hombre dijo, bueno, voy a sembrar cebada o trigo. Y se pone ahí a sembrar la cebada y el trigo, y ese año el precio de la cebada y el trigo se dispara en el mercado. Y el hombre se llena de dinero en la cosecha. Viene el vecino y le dice, pero que la verdad que ese diluvio no fue una tragedia, fue una bendición, porque si no hubiera venido el agua, las vacas no se morían y usted no ponía la cebada y el trigo. Bueno, resulta que un día el hijo sale ahí a sacar, cosechar la cebada y el trigo y con la hoz se corta la pierna. Entonces queda ahí, lo tiene que llevar el padre a la cama. ¿A quién aparece? El vecino, qué oportuno, ¿no? Siempre ese vecino que tenemos todos. Aparece ahí y le dice, pero la verdad que ese diluvio en realidad fue una tragedia. ¿Por qué? Y pues si no, las vacas no se morían, no crecía el trigo y su chico no iba ahí con la hoz y ahora se cortó la pierna, está ahí en la cama, lo va a tener que atender. ¿De dónde va a pagar todas las cuentas del hospital? Pero resulta que ese mismo día, mientras están hablando, viene una pandilla de paramilitares que venía reclutando jóvenes, entran a la casa de este hombre a reclutar a ese joven y como lo ven ahí tirado en la cama con la pierna cortada, no, este no lo vamos a dejar ahí, sigamos. Entonces viene el vecino, la verdad que fue una bendición que viniera ese diluvio, porque entonces... Y sigue. Bueno, ¿cuál es la moraleja de ese proverbio chino? Que para saber si algo que nos pasa en la vida es una bendición o una maldición, tenemos que esperar hasta el final de la historia. Tenemos que esperar hasta el final de la historia. Por eso cuando te pasan cosas que no puedes contestar y son tragedias, o son pruebas que se prolongan en el tiempo, tú hoy no sabes si eso que tú lo tomas como una maldición o lo tomas como algo que te duele, tú no sabes si eso va a resultar para tu bien. Tú no lo sabes. Y como no lo sabes, por la fe tienes que creer la palabra de Dios que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Espera hasta el final de la película.
Espera hasta el final. Y la final de la película para los creyentes, para los cristianos, es un final glorioso. Es un final donde Dios toma nuestras debilidades, nuestras flaquezas, toma nuestras heridas, toma nuestras cicatrices y nos da un cuerpo nuevo glorificado, nos da un cielo, una tierra nueva, donde dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, que Él va a enjugar las lágrimas de nuestro rostro. Yo espero ese día de sentir la mano de Dios que toca mi rostro y enjuga mis lágrimas. Y ese es el final que esperamos todos aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿tú estás en Cristo? ¿Tienes esta esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que le pasa una tragedia y ya no se quiere levantar más de la cama y alguien que se vuelve a levantar día tras día tras día? ¿Sabes cuál es la diferencia? La persona que se vuelve a levantar, la persona que persiste, la persona que avanza es la persona que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en su vida. Si tú no lo tienes, te vas a quedar en esa cama. Por eso, de acuerdo a lo que vemos en la palabra, el poder de Dios se manifiesta sobre toda autoridad, sobre toda circunstancia y sobre toda situación. Por eso, cuando nos va bien, sí, Dios nos bendice, pero cuando nos va mal y nos pasa algo, no tenemos que decir, Dios ya me abandonó. No, Dios está ahí. Dios está ahí, obrando todo para nuestro bien. En segundo lugar, el poder de Dios también se manifiesta a toda persona. Es decir, no se limita a un grupo particular de personas. Miren lo que dice el versículo 5. Felipe, por ejemplo, después de esta persecución que se desató, Felipe, otro de los diáconos que había sido levantado en el capítulo 6, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Miren qué interesante, el capítulo 8 es tan importante en el libro de los Hechos, porque del pueblo judío, ahora el evangelio no solo va a pasar de, esto es algo de los judíos nada más. No, va a pasar a los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son los herederos de esas 10 tribus de Israel que se separaron de Judá y de Benjamín, el reino del sur, y se hicieron un reino aparte. Como decimos nosotros latinoamericanos, se hicieron un rancho aparte. Son los herederos de ese pueblo. Un pueblo que se llamaba Israel del Norte, los cuales hicieron un desastre. Pecaron, se dedicaron a darle la espalda a Dios. Si usted quiere leer un poco, lea Segunda de Reyes en el capítulo 12, un rey que se llamaba Jeroboam. Un rey que dijo, yo voy a hacerme rey, me voy a hacer mi propio reino, me voy a separar de las otras 2 tribus y nos vamos a llamar Israel nosotros. Y Dios había dicho, ustedes tienen que ir a adorar allá a la ciudad santa de Jerusalén. Pero él dijo no, porque si la gente va a adorar ahí, entonces no me va a reconocer a mí como rey. ¿Qué hizo? En Betel y Dan, 2 ciudades del norte, puso lugares altos y claro, tenía que inventarse un dios. Así que hizo 2 becerros de oro, los puso ahí y dijo al pueblo, alaben, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Miren lo que hizo, qué bonito. Es un rey que se metió en la brujería y hacía que la gente le orara a cabras que estaban endemoniadas. Una cosa horripilante, una cosa horrorosa. ¿Para qué hacía esto? Para que la gente, en vez de ir a adorar a Jerusalén, se quede con él. Él quería ser el centro del poder. Dios castiga a este reino del norte mandando a Asiria, una nación que estaba más al noroeste, para que los lleve cautivos. Y entonces ahí esa nación se mezcló. La sangre de esa gente se mezcló. Y ya no era más por una cuestión de sangre, sino se llenaron de ídolos.
Ya tenían ídolos y ya no eran más ídolos. Así que en los tiempos de Jesús, pasando unos 600 años después, los judíos los miraban muy mal a los samaritanos. Porque los samaritanos, primero, no tenían la pureza de la raza. En segundo lugar, decían, nosotros vamos a adorar a Dios de este lado. Y adoraban mal, adoraban en un monte que se llamaba Gerizim. En vez de creer en toda la Biblia, decían, nosotros vamos a creer solamente en 5 libros de la Biblia, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos hacían su vida, ellos hicieron su religión. Entonces los judíos los miraban mal los samaritanos. ¿Saben qué hacían en la época? En vez de un judío, si quería pasar de la zona donde estaba y tenía que atravesar Samaria, que era una provincia, y tenía que ir a Galilea, en vez de atravesar Samaria, lo que hacía se daba la vuelta por todo alrededor para ni siquiera pisar el lugar. Un samaritano para un judío era lo peor. Pero ¿cuál era el mensaje de Jesucristo y la orden de Cristo antes de ascender? Van a ser testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria. Ahí ya no les gustó a los discípulos. Y hasta lo último la tierra. El poder de Dios no solo se manifiesta en que está por encima de todas circunstancias, sino que el poder del Evangelio es para todas las personas. Independientemente de la raza que tengan, independientemente de dónde vengan, el poder de Dios y el Evangelio es para todas las personas. Dice la Biblia en San Juan en el capítulo 3, en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de las naciones. Por eso, hoy, el que les habla viene de ahí del final del mundo. El que tocaba la guitarra, de al lado del final del mundo, de Chile. El hermano que le dirigía la alabanza, de Puerto Rico. Eso sí que saben gozar la vida. El hermano que tocaba el piano, de Rumania. ¿Cómo es posible? Porque Dios es un Dios de las naciones. Ahora fíjense que Dios es un Dios que demuestra su poder en que nos da el Evangelio, a pesar de que nosotros incluso tengamos ideas erróneas acerca de Dios. Quizás tú estás hoy como un samaritano y dices, bueno, en realidad yo quiero acercarme a Dios, pero yo lo quiero hacer a mi forma, pastor. A mí no me venga que venga a la iglesia, no me diga que lea la Biblia, no me venga con estas cosas. Porque yo creo en Dios y con eso ya me basta, y yo me voy a hacer mi propia religión. Voy a ir cuando quiera. En vez de leer la Biblia, bueno, voy a orar y si oro de vez en cuando. Yo voy a hacer mi religión. Ahora sabes que el poder del Evangelio es para ti también, que estás equivocado. Pastor, ¿cómo me va a decir que yo estoy equivocado? Sí, estás equivocado. Estás equivocado. Porque a Dios hay que adorarlo como Él pide que le adoren. No como yo crea que hay que adorarlo, sino como Él lo manda, como Él lo indica. ¿Y cómo sabemos cómo Dios quiere que lo adoremos? Bueno, aquí está su palabra. Aquí está su palabra y podemos ver cómo es Él y qué quiere que hagamos. Pero Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento por el poder de su evangelio. O sea que el poder de Dios se demuestra no solamente que Él está por encima de todas las circunstancias, sino que su poder está disponible para todas las personas. Y en último lugar, el poder de Dios se manifiesta por medio de su gracia y su misericordia. Quiero ser muy claro, enfático, vehemente en este punto. El poder de Dios manifestado en el Evangelio se demuestra de forma gratuita por la gracia y la misericordia de Dios. En otras palabras, el poder del Evangelio no se puede comprar. ¿Me escucho bien? El poder del Evangelio no se puede escuchar. Miren lo que dice el texto. Tenemos bastantes versículos para leer, pero se lo resumo un poco y después nos fijamos en algunos versículos claves. Había en esa región en Samaria un tal llamado Simón. Espero que no haya ningún Simón aquí en esta mañana. Pero Simón era Simón el mago. Era un mago, una persona que estaba metida en la brujería, que hacía artes de magia, y dice la palabra de Dios que él engañaba a los samaritanos. Los engañaba, ¿por qué? Porque no tenía poder real. Y los engañaba y los tenía ahí fascinados, porque no, Simón el mago era la autoridad. Estabas enfermo, a Simón el mago. Tenía un problema de amor, a Simón el mago. Tenía un problema con el mortgage de la casa, a Simón el mago, algo iba a hacer. Simón el mago iba a hacer todo.
Pero Simón el mago los engañaba. ¿Para qué? Para sacarles el dinero. Muchas coincidencias con el mundo en el que vivimos, ¿no? Para sacarles el dinero, quería su dinero. Pero cuando vio que Felipe venía en el nombre de Dios, con el poder del Espíritu Santo, echando fuera demonios, transformando la vida de las personas por el poder de la palabra de Dios, Simón el mago dijo, yo quiero esto. Así que él dijo, yo creo en Cristo, hasta se bautizó. Dice la Biblia que se bautizó, hizo todo. Pero dice que los apóstoles, Pedro y Juan, cuando se enteran de esto, la iglesia en Jerusalén los manda para ver qué está pasando ahí. ¿Cómo puede ser que el poder de Dios también obre en los samaritanos? Y cuando llegan ellos, les ponen las manos y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, cuando Simón vio que Pedro y Juan habían invocado el Espíritu Santo en estas personas, vino y les dijo a los discípulos, a Pedro y a Juan, por favor, véndanme ese poder que ustedes tienen, yo les pago, porque quiero tener ese poder también, yo también. Ah, qué bonito, lo quería comprar. Y Pedro y Juan le dice que tu dinero perezca contigo, porque no puedes comprar con dinero el poder de Dios. Arrepiéntete, porque veo que en tu corazón dos cosas. Estás cautivo por tus pecados y lleno de amargura. ¡Wow! Simón el mago quería obtener las bendiciones de parte de Dios con dinero. Pero Pedro y Juan le dice, tu problema no es que no tienes poder, tu problema es que estás cautivo por tu pecado. Tu problema es que estás lleno de amargura. Y Simón el mago dice, oren por favor por mí, para que nada de lo que ustedes me dijeron me acontezca. ¿Qué nos enseña esta verdad bíblica? Bueno, que el poder de Dios se manifiesta por medio de su gracia. En otras palabras, no puedo comprar el poder de Dios. Usted mira, ¿por qué tiene que ver con eso conmigo, pastor? Tiene mucho que ver. Porque quizás muchos de ustedes vinieron hoy buscando una solución a su problema. Bueno, tengo un problema de amores, vengo a la iglesia. No sé, voy a poner una ofrenda a ver si Dios me escucha y me sana. Otro, no, porque yo estoy enfermo, entonces vengo a la iglesia a ver si Dios me sana. Y otro dice, no, yo tengo un problema de esto, entonces vengo a ver si yo puedo comprar y negociar el poder de Dios. Lo que Simón el mago quería hacer era someter el poder de Dios bajo sus manos para que él lo pudiera utilizar a su beneficio. Es todo lo contrario al mensaje cristiano. En el mensaje cristiano soy yo el que me someto al poder de Dios. ¿Se entiende? Miren, déjenme que les dé un ejemplo. El otro día fui con mi esposa a su cumpleaños, la llevé a ver Aladino. Aladdin. La llevé a ver Aladino. Por recomendación de sus amigas. Y estuvimos ahí en la película, no la vayan a ver, no se pierden nada. No, ni se gasten el tiempo ni nada. Está mucho mejor la de dibujito animado del año 90 y no sé cuánto. ¿Qué pasa en Aladino? Hay una lámpara, hay un genio. El que frota la lámpara tiene un genio. El genio es todopoderoso, es el ser más poderoso del universo. Pero ¿qué le pasa al genio? ¿Está qué? Está preso a la voluntad del que tiene la lámpara. Y el genio le llama amo, le llama maestro al que tiene la lámpara. ¿Verdad? ¿El genio es todopoderoso? Sí, es todopoderoso. Puede hacer lo que usted quiera. Puede hacer que un ratero, un ladrón como Aladino, se convierta en el príncipe Alí. No me hagan que cante la canción, ¿eh? Tiene ese poder, tiene un poder increíble. Pero ¿qué pasa con el genio? El genio está cautivo, está preso a Aladino. Dios no es el genio de una lámpara. No te confundas. Dios es todopoderoso, pero Él no es tu sirviente. Él no va a estar ahí para concederte 3 deseos y que tu vida siga. No. Dios es Dios, Rey y soberano. Y Él llama a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y a que se sometan bajo su voluntad. ¿Ves qué diferente que es el mensaje de la Biblia? Y a veces nosotros pensamos que Dios es una especie de genio cósmico donde le pido las cosas y cuando me las da, ¡ay, qué bueno que me las dio! Pero después sigo viviendo mi vida como nada, como si no existiera. ¿Por qué? Porque en realidad tu problema, querido, no es ni tu matrimonio,
ni que estás en bancarrota, ni que tienes un problema de salud, ni que tus hijos no te hacen caso, o que tus hijos están perdidos. Eso no es tu problema. Tu problema es tu pecado. Tu problema es tu pecado que te aparta de Dios, que te mantiene cautivo a hacer cosas que no quieres hacer. Yo estoy convencido que hay muchos hombres que cuando están mirando pornografía, después se sienten tan culpables por haber traicionado los votos de su matrimonio. Estoy convencido que hay mujeres que después de humillar a su marido en público, se sienten mal. Y tú dices, yo quiero dejar de hacer eso, pero no lo puedes dejar de hacer. ¿Sabes por qué no puedes dejar de hacerlo? Porque estás preso de tu propio pecado. Y el corazón se te llena de amargura y por eso es que no podemos perdonar. Por eso es que hay familias que por 10, 15, 20 años no se hablan. Y después se muere un familiar ahí, van al velorio y ya está ahí en el cajón, ¿qué le vas a decir? Perdóname, disculpa, ya es tarde, se murió. Pero estás cautivo de tu rencor, de tu dolor, estás preso y lleno de amargura. Y ese es tu problema. Por eso en esta mañana Dios te llama y te ordena que te arrepientas. Que digas, Señor, me doy cuenta que en mi vida he vivido lejos de tu poder. Que he intentado tratarte como si fueras el genio de la lámpara que me solucione las cosas. Pero hoy me doy cuenta de que estoy preso de una vida de pecado y rebelión contra ti. Pon tu fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Él murió en una cruz para quitar tus pecados, para sacarte de esa prisión en la que hoy quizás tú estás. Y dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Él te va a dar el poder del Espíritu Santo que va a regenerar, a transformar tu vida. De modo que vayas a ser libre. ¿Libre de qué? Libre de vivir una vida lejos de la prisión en la que estás. Vamos a tener un tiempo de reflexión ahí donde estás en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Quizás en el partido de tu vida te han anotado 5-0 y piensas que no hay mañana. Pero ¿por qué no dejas que el poder de Dios te encuentre en esta mañana? Y entiendas que su poder es supremo. Que no hay ninguna circunstancia, por más trágica y dolorosa que sea, que se escape de él. Entiende por la fe que el mensaje y el poder de Dios se da de forma gratuita a todos. Entiende por la fe que Dios y el poder de Dios no puede ser comprado. Que no depende de lo que tú hagas, sino que depende de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Arrepiéntete, dile ahí donde estás, Señor, perdóname, me arrepiento. Por la fe creo en ti.